Buenos días a cada uno de ustedes, los que nos escuchan. Gracias a Dios porque podemos estar nuevamente aquí para grabar este video y ponerlo en público. Todo aquel que lo quiera oír, ver, pues no cuesta nada más que ver y oír. Nuevamente gracias a Dios porque estamos aquí. Las nuevas disposiciones de usar máscara y guardar distancia pues son necesarias ponerlas activas nuevamente. El templo nomás estamos grabando, no hay congregación, por lo mismo. Debemos de mantenernos con cuidado. Dios está en control de todo ciertamente, pero en ningún lado en la Biblia nos dice que no tengamos cuidado de nosotros mismos, ¿verdad? Dios nos cuida, sí, pero también cuidemos nosotros, hagamos nuestra parte. Bien, nuevamente con el libro que estamos leyendo en la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 16 al 22. ¿Qué estamos viendo? Bueno, en defensa de la buenaventuranza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se trata de falsos maestros, de falsas doctrinas que entran dentro de las iglesias. ¿Cómo es posible que esto suceda? Bueno, esto no es nuevo, desde la antigüedad, por eso está escrito en la palabra de Dios, que habrá falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque el enemigo actúa en muchas maneras y él también tiene su Biblia, él también tiene sus predicadores, él también tiene todo lo suyo. Bien, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 16 al 22, dice así, permítame leerlo. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿De quién está hablando? Hago punto aquí. De Balaam, cuando le pidió el rey que maldijera a Israel. El 17 dice, hablando de estos falsos profetas, de esas doctrinas, de estas personas que quieren ver ganancias deshonestas por medio de la palabra de Dios, abusando de la confianza del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en el 17, estos son fuentes sin agua y nubes traídos de torbellinos por los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. El 18, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, se van con las concupiscencias de la carne en desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, o sea, del pecado, ¿verdad? Cuando dice concupiscencias, ¿qué es lo que nos quiere decir? En deseos desmedidos de riquezas y carnales, ¿verdad? Deseos desmedidos de riquezas y de todo aquello que sea gozo carnal, ¿verdad? Es lo que está diciendo el 19, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. El 20, ciertamente, habiéndose ellos apartado, hablando de los que oyeron la palabra de Dios y la creyeron y la aceptaron, de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez volviéndose en ellas, son vencidos. Sus postrimerias son hechas peores que los principios. El 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido tornase atrás del santo mandamiento de que les fue dado. El 22 y cerramos la lectura. Pero les ha acontecido como el verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sino. Tremendo, qué tremendo. Vamos a echar estas aclaraciones de ciertas palabras en la palabra de Dios que a veces nos es difícil entender qué quiere decir esa palabra. Bien, pues ya entendimos que concupiscencias de la carne, ¿qué quiere decir? Deseos desmedidos de la carne, deseos desmedidos
de riquezas, ¿verdad? Que es lo que gobierna a muchos que se dicen hijos de Dios, predicadores. No estoy hablando de nadie en especial. No estoy diciendo tal pastor o yo o al otro o aquel. Simplemente es una predicación. ¿Le gusta? Está escrito en la palabra de Dios. Yo no la escribí, la Biblia. La Biblia ha sido escrita desde hace miles de años. Así es que yo creo que lo que la Biblia dice y nos está advirtiendo de que no va a haber, hay muchos falsos maestros. Que hay falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque quieren dominar, controlar bajo los sentimientos y emociones humanas a los seres. Les hablan cosas bonitas, les dicen cosas que quieren oír. Inclusive están dentro de la iglesia con la gente, por eso muchos dicen, en la iglesia hay muchos hipócritas. Y en cierta forma es cierto. Podemos ver en nosotros en 2 Corintios 11:14 que nos dice acerca de que, ¿de qué nos dice? Lo apunté, sé que por algún motivo lo apunté, es acerca de situaciones que provoca la falsa enseñanza. Adelante. Segunda de Corintios 11:14, dice la palabra de Dios, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Adelante. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Gracias. ¿Qué se transfigura en qué? En ángel de luz. ¿Quién? Satanás. Y no es maravilla, porque sus ministros también ¿en qué se transfiguran? Se transfiguran en ángel de luz. Y no es maravilla que sus ministros se transfiguren en ministros de justicia, en ministros de Dios. Parecen. Dice en Judas 12:13, estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, o sea, con la iglesia, apacentándose, sin temor alguno, nubes sin agua, llevados de acá para allá de los vientos, árboles marchitos. ¿Si me lo puede leer, mija? Judas capítulo, versículos 12 y 13. Adelante. Dice la palabra de Dios, estos son manchas en vuestros convites, en banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño sin fruto, 2 veces muertos y desagriagados, fieras ondas de la mar, que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que nos dicen estos versículos? Estos son manchas en vuestros convites, banquetean, o sea, comen en las fiestas, en los eventos que se hagan en la iglesia, juntamente con la iglesia, pero se apartan sin temor alguno. ¿De qué? De la palabra de Dios. Nubes sin agua, ¿no? Llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos, como en el otoño, o sea, secos, sin frutos, 2 veces muertos. ¿Por qué 2 veces muertos? Porque nunca resucitaron a la vida eterna, porque nunca aceptaron la palabra de Dios como es. Están viendo cómo sacar siempre provecho, desarraigados y muertos y desarraigados. Nos damos cuenta que la palabra de Dios nos da cómo son las consecuencias dañinas del engaño y del engañador. ¿Qué tanto daño hacen? Bastante. Una mentira siempre hace mucho daño a aquella persona o a lo que está dirigido. ¿Cuántas personas no han sido dañadas por una mentira? ¿Cuántas personas usan la mentira para justificarse a sí mismas? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que la mentira, ¿de quién es?
del diablo, ¿verdad? Que es el padre de mentira, ¿verdad? En Judas 16, estos son querellosos, son peleoneros, andan según su deseo y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa, otra vez, mija, es que mi vista no está muy buena. Judas 16, dice la palabra de Dios. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en administración las personas por causa del provecho. Gracias. ¿Por causa de qué? Teniendo en administración. ¿Qué nos quiere decir las personas? Por causa del provecho. Siempre están buscando el provecho en lugar de predicar la palabra de Dios. Buscan mentiras para engañar a la gente. Y no estoy hablando de todos los pastores y no estoy acusando a nadie, sino simplemente lo que la palabra de Dios dice. No estoy diciendo no hay cristianos verdaderos. ¿Por qué digo eso? Porque la iglesia en sí, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos dice Mateo 13, 24 al 30? Es una parábola que nos habla muy claramente de la revoltura que hay en la iglesia, cómo está mezclada la iglesia en este tiempo. A ver si lo hayas, mija, para que me lo leas, por favor. Mateo 13, 24 al 30. Dice la palabra de Dios. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegando los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, porque sacando la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Más claro no puede estar. ¿Quién es el trigo? La iglesia, los hijos de Dios. ¿Quién es la cizaña? Aquellos que están incrustados en las iglesias, que parecen cristianos, que hablan como cristianos, que actúan como cristianos, pero en su corazón no hay nada verdadero. Pues Dios lo sabe. No estamos aquí para juzgar. Es una enseñanza que debemos tomar mucho en cuenta para que no caigamos precisamente en los engaños de muchas que se dicen: yo soy. Tú no eres nadie. El que es el que dijo: yo soy Jehová. Le dijo a Moisés: ve, diles que yo soy el que soy. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el hombre tiende a buscar su provecho cuando no está completamente su corazón entregado al Señor. En Juan 8:34 nos dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. ¿Y qué es pecado? Mentir es pecado, engañar es pecado. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No es rey. Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Cuando nos prestamos al pecado siendo hijos de Dios, ¿qué es lo que pasa? Romanos 6:16 nos dice: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos, o sea, voluntariamente, por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para Jesucristo? Juan 8:34. ¿Sí? Y le pregunto a Betsy, que es la que me acompaña a grabar porque yo tiendo a cometer errores como cualquier otro. Uno de mis problemas es que siempre confundo Juan 14:6 con Juan 3:16 y me corrigen y me vuelvo a equivocar con otros dos versículos más, pero son errores míos, no de la Biblia, y no que no estén en la Biblia,
sino que me equivoco en los versículos. Por eso le pregunto a mi amiga, ¿estoy bien lo que estoy diciendo? Porque no quiero que digan, es que ese pastor nomás está predicando lo que no es, falsa doctrina, simplemente por un error, pero que realmente está escrito en la palabra de Dios. ¿Verdad? Me puedo equivocar de versículos, pero no me equivoco de Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien. Déjeme, le sigo adelante. En el versículo 19, ¿qué nos dice? Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos, de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido está sujeto a servidumbre del que lo venció nuevamente, ¿verdad? Que aquí lo tenemos. ¿Qué nos dice Mateo 6:24? Mateo 6:24, déjeme leérselo, aquí lo tengo apuntado, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará a otro, o se allegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y dice la palabra, en la palabra de Dios está escrito una palabra que nosotros los hispanos, más en el mundo, se usan vulgarmente, con perdón de la expresión. Dice, o mamón, que quiere decir el Dios de la riqueza. Y esta aclaración es porque mucha gente dice, hoy lo que dijo es el Dios de la riqueza, lo que quiere decir allí. Hay muchas cosas que debemos entender, mi amigo, mi hermano. A pesar de todo, por otro lado, vemos a hombres y mujeres que son buenos padres, ciudadanos ejemplares, buenos dirigentes morales, miembros de iglesias que también están bajo el dominio de Satanás. Es difícil comprender cómo estas dos clases de personas pueden estar bajo el dominio de la misma persona. La respuesta proviene de la palabra de Dios. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El cual es Dios, el Dios de este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4, podemos encontrar este versículo que nos habla de quién es el que ciega los entendimientos. Por eso digo que hay muchos que parecen, actúan, parece ser, y saben mucha Biblia, y son bien inteligentes, y hablan bien sabroso, bien bonito, bien educados. Tienen un entendimiento increíble de su hablar, pero no tienen el entendimiento increíble en la palabra de Dios. Se dejan seducir por las riquezas, se dejan seducir por los deseos carnales y quieren dinero para ser importantes, para tener fama, para que me vean, para ser importante, cuando en realidad lo importante es el Señor. Y el dinero, ¿cuánto te puede llevar de los millones que puedas tener o de los miles? ¿Qué más te puede llevar este mundo si realmente, como dice en Job, nada traje y nada me llevaré? ¿Verdad? Ni aun nuestros huesos nos vamos a llevar, porque aquí se va a quedar. Todo lo físico, todo lo material aquí se queda. Por eso es necesario que entendamos que Dios lo único que quiere es la salvación de nuestras almas. Y que pongamos atención de los engañadores. Porque muchos vienen y hablan bien bonito, hasta se queda uno embelesado o dormido, adormecido con la palabrería. ¿Verdad? Diría un predicador, la verborrea que te avienta, te deja con la boca abierta. Pero déjeme decirle una cosa, que buscar la riqueza aquí en el cielo, ¿qué dice acá en Mateo 26:16? Porque de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué provecho puede tener en la riqueza? Hay muchos que dicen, yo quiero ser rico, quiero tener mansiones, quiero tener carros último modelo. ¿Y de qué te van a servir cuando te mueras? Si con tu riqueza no puedes comprar la salud, podrás comprar miles de hospitales y doctores, pero tu salud no la puedes comprar. Puedes comprar muchas iglesias, pero si no tienes a Cristo en tu corazón,
no tienes nada. No tienes nada. Si no tienes el entendimiento de quién es tu Padre Celestial, estás perdido. Si no tienes el entendimiento quién es el camino, quién es la verdad, quién es la vida, no tienes nada. Si no entiendes todavía, aquellos que no entienden que aquel que dijo, de tal manera amó a Dios al mundo, no nomás a uno, a todos, que ha dado su Hijo unigénito. No ha dado millones de dólares a su Hijo, ni oro ni plata, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué digo los dos versículos sin cita? Porque me enredo. Juan 14:6 y Juan 3:16. Ahí están las citas. Hay muchas maneras de entender lo que el Señor nos dice. Puedo entenderlo a mi manera, pero ¿cuál es la manera correcta? La que el Espíritu Santo te está diciendo que es. Muchas veces nosotros los pastores no sabemos explicar correctamente, no porque yo lo haga correctamente, lo que es la palabra de Dios. ¿Tendré mucho estudio? No, pero tengo, gracias a Dios, el Espíritu Santo de Él, que me dice, me guía, me protege y me guarda y me da el entendimiento de que debo seguir predicando la palabra de Dios. Así hay envidias, querellosos, envidiosos. Tenemos que seguir adelante. Eso lo vas a encontrar donde quiera. Tengas riquezas, no tengas riquezas. Siempre habrá alguien que te envidie. ¿Y sabes qué? Debes de gozarte con eso. No vaya a ser que conociendo la palabra del Señor, vengas a hacer ¿qué? Como si no la conocieras. ¿Qué dice 2 Corintios 13:5? Ahorita vamos a darle oportunidad a ver si que acomode lo que anda acomodando para que nos lea. 2 Corintios 13:5. Aquí lo tengo, pero más bien porque quiero tenerme a ver si ocupada y que esté leyendo. Yo batallo mucho con mis manos, son las que tengo problemas. Segunda Corintios 13:5. Uh-huh. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos si no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados. Mateo 12:45 nos dice algo muy importante. En lugar de andar buscando esas riquezas en el mundo, nos guía a dónde. Léalo, mija. Mateo 45. Dice la palabra de Dios: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a estas generaciones malas. Uh-huh. En Lucas 11:26 nos dice algo similar, hablando del mismo tema, porque son evangelios sinópticos, son... Adelante. Lucas 11:26 dice la palabra de Dios: entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan ahí, y lo postrero del tal hombre peor que lo primero. Amén. Peor que lo primero. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es precisamente el oír la palabra de Dios, el entender la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios, ignorarla, hacerla a un lado. No me interesa. Eso me estorba para andar libre como yo quiero. ¿Por qué rechazar la autoridad de Dios? Si tú fueras dueño de tu cuerpo, si tú fueras dueño de tu vida, le dijeras a tu cuerpo: no te hagas viejo, no te enfermes. Le dijeras a tu cara: no te arrugues. Pero date cuenta y démonos cuenta que no tenemos control de nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo cada día que pasa va perdiendo. Hace algunos cuantos años yo era un niño. Bueno, muchos cuantos años, por que mejor se entienda. Ahorita ya no soy niño. Ya soy un anciano. Casi. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie va a sobrepasar los límites que Dios ha establecido. Por eso que nos dice Hebreos 9:27. Y yo creo que hasta de memoria no lo sabemos aquellos que hemos leído la Biblia.
esta enseñanza no es para que la crean todos si no quieren creerla, pero es la palabra de Dios, es mi fe que les estoy mostrando, no estoy hablando de religiones, estoy hablando de la palabra de Dios. Adelante. Hebreos 9:27 dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que muera una vez y después el juicio. Amén. Gracias. Está establecido que el hombre, ¿por quién? ¿Por quién está establecido? ¿Quién lo estableció? Dios. Estableció que el hombre muera una sola vez y luego al juicio. Déjame te hago un razonamiento pequeño. Aquellos que piensan que tener mucho dinero van a tener más vida, les aseguro que no. Algún día van a morir. Sean Rockefeller, sean los hombres más ricos del mundo, sean presidentes, sean reyes, van a morir un día. Y está establecido que el hombre muera una sola vez. ¿Y luego a dónde? Al juicio. Obviamente nos van a pedir cuentas, ¿verdad? ¿De qué nos van a pedir cuentas? De todo aquello que hemos hecho. Dice en 1 Corintios 3:13. Para que no se me duerma a ver si. Corintios 3:13. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. El fuego, cada obra que cada uno haga, ¿será qué? Probada. Es el juicio. Seas cristiano o no seas cristiano, hay un juicio para cada uno. Muchas veces dicen, es que yo soy cristiano, ¿y lo eres realmente? Por eso examinados, vosotros a vosotros mismos. No que te vayas a confesar con el pastor, no que se lo vayas a decir a alguien, sino ve y declárselo a Dios. Y examínate y humíllate. Y en lugar de decir, yo decreto, humíllate y pídele perdón a Dios por tus pecados. ¿Verdad? Déjame decirte que hay mucho engaño en la palabra, en los que predican la palabra de Dios, no en la palabra de Dios. Dice en 2 Pedro 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos a profetas y de nuestros mandamientos, que somos apóstoles del Señor y Salvador. ¿Sí dices? Ok. ¿Somos qué? Las palabras ya han sido dichas, ya están escritas. Allá en 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura. Ahora, voy a esperar que mi hija la busquen. Es inspirada. Adelante. Según Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿El 17? Para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente instruido para toda buena obra. Amén. Eso es para los cristianos. Todo aquel que quiera conocer al Señor tiene unas instrucciones basadas en la palabra de Dios. ¿Yo fui a la universidad? No. Yo aprendí de la Biblia y en seminarios de iglesia. Pero aprendí la palabra de Dios. Cualquiera que tenga otra creencia, no juzgo, respeto, pero tampoco me juzgues, porque yo es mi fe la que te estoy presentando. ¿Quieres oírla? Óyela. ¿No quieres oírla? Está en tus manos, el quitar o el poner, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Judas 3. Judas 3, dice la palabra de Dios, amados, por la gran solicitud que tenía de escribos de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestados que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Gracias. ¿Qué dices exhortando? Es precisamente cada enseñanza de la palabra de Dios una exhortación a todo aquel que quiera oírla, a todo aquel que quiera creerla. Todos tenemos la voluntad propia de creer o no creer, de hacer o no hacer. Yo fui llamado en mi fe por mi Señor para predicar la palabra de Dios. Es lo que hago. ¿Te gusta? Adelante. El Señor tiene los brazos abiertos para cada
persona. Pero déjame decirte que hay mucha falsa enseñanza, que hay mucha falsa doctrina, que hay muchos que están lucrando con la palabra de Dios, que han hecho de los templos cueva de ladrones. No digo que todos, no digo que toda la iglesia esté engañada. Todo aquel que quiere salir del engaño, busque y hallará. Proverbios 26:11 es para aquellos que han conocido la palabra de Dios, y ya lo leímos en los versículos que están en el texto, ¿verdad? Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sino. Han oído la palabra de Dios y ha habido gente que dice, es que Dios me guió. No, Dios no te guió. Bueno, depende de qué Dios estés hablando. ¿Qué dice el 4:4? Que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de aquellos incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué versículo es? A ver, pongo a trabajar a Betsy en la Biblia para que se vaya ella empapando más de la palabra de Dios, aunque no lo crean. Buscar versículos es empaparse de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Lo tienes? 11:13 o qué es? A ver, ahí vemos, a ver cómo... Estamos grabando en vivo, ¿no? No hay que, si me equivoco lo vuelvo a grabar. No estamos editando nada, está todo como sale. Así es como se hace aquí en la iglesia. No tenemos los mejores aparatos, no somos los más ricos, pero hacemos lo que podemos. Adelante, amiga. Gálatas 4, no, 2 Corintios 4:4. Uh-huh. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Muchas de las veces decimos, es que Dios me guió. Sí, pero ¿cuál Dios? ¿Qué voz estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? Es que Dios me guió, sí, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña algo muy importante que debemos entender. Dice en 1 Corintios 8, 5 y 6. Pongamos atención a esa lectura. 1 Corintios 8, 5, 6 dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Amén. Qué tremendo. Digo, tenemos que entender que hay muchos dioses. Y dice, en el cielo y en la tierra. Muchos, no que son dioses, sino que se llaman dioses. Se hacen llamar dioses. Hay muchas cosas que tenemos que entender ampliamente, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría. Y esto es a los creyentes, ¿verdad? Y a los que no creen, pues poner atención. Si es que te gustaría tener tu alma salva, la palabra de Dios nos enseña cómo, de qué manera. Porque hay gente que dice, es que todos somos hipócritas. No, todos somos arrepentidos. Y hay un dicho en el mundo que es muy común que lo digan, de los arrepentidos se sirve Dios, que es verdaderamente cierto. De los que se arrepienten. ¿Qué vino a predicar Juan el Bautista? El arrepentimiento, la salvación, el arrepentimiento. Y aquellos que conocemos la palabra de Dios y que alguna vez hemos estado en la iglesia leyendo la Biblia y enseñando, recordemos lo que dice, lo mismo que dice el capítulo 22 el versículo 22 del capítulo 2 de 2 de Pedro, para que veamos que no nomás en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Proverbios 26:11. Pongamos atención, porque es necesario que entendamos que no nada más es yo soy cristiano, yo creo. ¿Para qué creen en la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Adelante. Proverbios
11. Dice la palabra de Dios, como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Ah, gracias. Como el perro que vuelve a su vómito. Fíjese que yo no escribí esto, está escrito en la palabra de Dios. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hay quienes han estado en la iglesia, en el templo, y nunca les alumbró el evangelio, les ganó el Dios de este mundo, las riquezas, esa atracción carnal que hay, es que no disfruto de la vida, es que quiero fama, es que quiero riqueza. ¿De qué les sirve lo que dice Mateo 16, 26, perdón? ¿Qué dice? Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué aprovecha al hombre? Yo creo que ya vamos a terminar. Sí, ya terminamos. Pero el punto es, ¿qué estamos siguiendo? ¿Qué estamos buscando al ser cristianos? Un lugar importante en el templo, en la iglesia, al lado del pastor, servirle al Señor como es debido, o servirnos a nosotros mismos para tener fama y poder. Fíjese que en el mundo secular, no en el cristiano, la mayoría de la gente anda buscando riquezas para tener poder. Si el narcotráfico o narcotraficante trafica con la droga, ¿por qué trafica con la droga? Quiere dinero y se pelea por el terreno para venderlo porque es de él y trata de ampliar su dominio. ¿Qué es lo que busca? Poder. ¿Qué es lo que quieren los políticos? Poder. ¿Qué es lo que quieren los presidentes para sus naciones? Poder. Y cada ser humano tenemos el riesgo de caer en eso, pero ¿qué dice el Señor? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, tener fama, riquezas, si realmente nos dejamos engañar por cualquier vientecito de doctrina? Debemos entender que Dios nos avisa, nos deja en su palabra advertencias muy claras. ¿Que los estamos oyendo? ¿Las estamos viendo? Déjame decirte, si realmente tú quieres conocer más de la palabra de Dios, pues, en primer lugar, congrégate en una iglesia. En segundo lugar, lee la Biblia, porque un doctor para poder saber medicina necesita estudiar. Y como yo voy a ponerme con un doctor a discutir algo que no conozco. ¿Quieres saber más de la Biblia? Ora, pídele a Dios guianza, pídele a Dios sabiduría para que te ilumine y te deje ver tu situación en pecado que vives. Seas hombre, seas mujer, seas joven, seas anciano, lo que seas, lo que estés escuchando, Dios te está esperando, está con los brazos abiertos. Por eso envió Dios a su Hijo. Por eso dice allí en Romanos 5:8, porque Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Pues precisamente que nomás hay un camino al cielo. ¿Quién lo dice? Juan 14:6, espero no equivocarme. ¿Verdad? Porque Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ningún viene al Padre, porque yo soy el camino. No lo dice así, ya estoy parafraseándolo, sino porque yo soy el camino, nadie viene al Padre, sino por mí. Es tu decisión. Yo predico la palabra de Dios, no para ser famoso, sino para que la palabra de Dios corra. Y si tienes tu vida deshecha, si estás en problemas, pídele a Dios ayuda y Dios te socorrerá. Anda confiando en Dios, no en el hombre. Señor los bendiga. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que tienen un corazón dispuesto a oír tu palabra, a guardarla, a aceptarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Ayúdales y ayúdame a seguir haciendo tu voluntad. Bendice pues tu palabra, bendice a aquellos que oyeron y, Señor, tu obra en sus corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.